De hoy vamos a hablar de un tema muy importante que también ha estado presente en la pandemia y que nos ha dado cuenta debido también a este problema que hemos tenido debido al COVID-19, que tenemos que cuidar más nuestra alimentación. Y es que el confinamiento y el grave peligro que puede presentar esta enfermedad nos ha llevado a preguntarnos y a reflexionar acerca de nuestra salud, de nuestros hábitos alimenticios y sobre todo también de si hay que descuidar algo importante como es la comida. ¿Y qué costos esto del descuido puede traernos a nuestra salud? Así como qué es lo beneficioso que puede tener una buena alimentación a nuestro cuerpo y a nuestro sistema inmunológico. Y para saber qué costos y qué beneficios tiene el alimentarnos bien y cómo podemos hacerlo, tenemos a 3 expertas que nos van a ayudar con este tema y a quienes voy a presentar a continuación. El día de hoy, en nuestro webcast de Milenio Explica, tenemos a la doctora Vivian Moncayo, quien es miembro del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Alergia e Inmunología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Brandon. Saludos. También tenemos a la doctora Elvira Sandoval Bosch. Ella es coordinadora de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mucho gusto, doctora. Gracias, Brandon. Gracias por la invitación. Saludos a mis compañeras. También tenemos a la doctora Isabel Rojo Gutiérrez, quien es presidenta del Consejo Nacional de Inmunología y Alergia. Bienvenida, doctora. Hola, Brandon. Buenas tardes. Mucho gusto a todos. Gracias por la invitación. Pues me gustaría comenzar por una cuestión, una pregunta que a lo mejor tenemos muchos. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de alimentarnos, de comer bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nutrición y cuando hablamos de alimentación, doctora Elvira? Esa es de las mejores preguntas y que nos ayudan a diferenciar mucho cuando nos alimentamos y cuando nos nutrimos. A veces los utilizamos de manera indistinta y pensamos que nos nutrimos y nos alimentamos, y cuando hablamos de nutrición estamos hablando de alimentación, y eso no necesariamente es correcto. Cuando hablamos de alimentación, realmente estamos hablando de un proceso que incluye la nutrición y que empieza, digamos, que afuera de nuestro cuerpo, que tiene que ver nuestros usos, costumbres, gustos, y que tiene que ver con el alimento. Por eso es alimentación. Y si pensamos en el alimento, pensamos en manzana, en carne, en huevo, en pescado, ¿no? Y entonces cuando decimos alimentación, es que yo escoja esos alimentos de acuerdo a mis gustos, a mi cultura, a mis creencias, a lo que estoy buscando para satisfacer una necesidad básica, que es alimentarnos para tener energía y poder funcionar. Y ahí es donde entra la parte de nutrición. La nutrición ya se considera como un proceso metabólico a nivel interno del cuerpo, donde obtiene los nutrientes, por eso es nutrición, de los alimentos, que son el vehículo de esos nutrientes, que son las sustancias más chiquititas para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de un proceso interno, ya meramente biológico, y cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando de algo psicosocial, ¿no? También, que eso es algo muy importante. No sé si han escuchado la frase que sale en los comerciales, estas pequeñas frases que nos retornan a tener buenos hábitos saludables, que ya hemos hablado de hábitos en este programa, y que nos dicen, aliméntate sanamente. Pero creo que de esa frase siempre hay una explicación científica. ¿Qué significa alimentarnos sanamente, doctora Isabel? También es una excelente pregunta, porque la salud también es diferente el concepto muchas veces de cada persona. Sanamente significará que tú obtengas los nutrientes o los beneficios de los alimentos que el organismo requiere. No nada más los que te brinden un aporte calórico, proteico o de micronutrientes específicos, sino que lo que el organismo requiera. Muchas veces la alimentación sana puede ser muy reducida si mi organismo requiere muy poca aporte, si soy sedentario, si soy... En cambio, en otras personas pues tendrá que hacer una dieta un poco más abundante, y este concepto cambiará acorde a cada persona. También será muy diferente la cantidad de aportación que yo necesito si padezco una enfermedad, y la alimentación sana para mí sería otra que para cualquier otra persona que no tiene ese padecimiento.
Entonces es un concepto muy variable, sin embargo, bueno, en general se refiere a que recibamos el aporte nutricional que requerimos. Doctora Elvira. Adicional de lo que dice la doctora María Isabel, cuando vemos ese cintillo de aliméntate sanamente, si bien es cierto, los requerimientos que necesita cada persona son diferentes. Pero cuando pensamos en esta alimentación saludable, empezamos a pensar, y los invito a recordar el plato del bien comer, ¿no? Donde dice que tenemos que tener una alimentación variada. Entonces, donde nos invitan a combinar colores, donde se nos invita a combinar alimentos, de eso estamos hablando, de una alimentación sana, de tener una elección de hacer además desayuno, comida y cena, o las colaciones en dado caso, dependiendo cuál sea nuestro patrón y lo que estemos buscando de la alimentación, ¿no? Entonces, aliméntate sanamente es también tomar agua, aliméntate sanamente es come verduras y frutas, que también es otro cintillo que tenemos, es come frutas y verduras, y porque nos están invitando o nos están recordando la importancia que tienen estos alimentos en nuestro día a día para nuestro buen funcionamiento. Entonces, eso es lo que significa comer sanamente, no solamente en combinación, sino también en cantidades. Si bien es cierto, aquí somos 3 mujeres y contigo, Brandon, más o menos me voy a dirigir a mis compañeras de panel, que yo creo que más o menos estaremos en la misma edad, las 3 somos mujeres, pero nuestros requerimientos van a ser muy diferentes debido a nuestras actividades cotidianas y si alguna de nosotras tiene alguna enfermedad. Entonces, alimentarte sanamente también incluye en tomar en cuenta si tú tienes algún requerimiento específico por la etapa de vida en la que te encuentras, por ejemplo, si estás lactando, ¿no? Aliméntate sanamente, que es lo que la doctora María Isabel yo considero que quisiera que comenta en que es variable. La definición de saludable más bien es los requerimientos que necesitas dependiendo del momento de vida que tienes, sin olvidar combinar y las cantidades, que eso es donde ahí luego nos faltan y hacemos las travesuras en las porciones de los alimentos. Sí combinamos, pero a veces se nos olvida que también tiene una porción cada grupo de alimentos. Y precisamente creo que para profundizar un poquitito más nada más, una de las cosas que es importante, yo creo, precisamente para alimentarse sanamente, que esto es un hábito que se debe de aprender y enseñar desde pequeños, porque sabemos que los niños son muy selectivos y a veces por ser complacientes tratamos de dejarlos comer lo que ellos quieren, y esto es algo que se les enseña desde pequeños, a aprender a comer todo, porque todos son importantes y son esenciales para un adecuado crecimiento o reparación o tener un adecuado equilibrio a la hora de alimentarse. Entonces, la alimentación sana debe de ser enseñada en casa desde los primeros años de vida a los niños principalmente. Y doctora Vivian, me adivinó un poco la pregunta que tenía, era acerca como de esta parte de los niños. Justo también, no vamos a hablar de la norma como tal, pero esto de que eliminaron a los personajes y todo esto tiene relación también con lo que se selecciona para comer. ¿Por qué hay que cuidarnos o por qué hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a las personas que menores de edad en la alimentación? Bueno, principalmente, como les comenté hace un ratito, desde edades muy tempranas hacemos hábitos de alimentos. Entonces, si yo no le enseño a un niño y no le explico por qué tiene que, primero desde el plato del buen comer, que hasta eso nos ayudan bastante desde que están en el preescolar en la escuela, pero antes del preescolar eso es algo que se enseña en casa, ¿no? A enseñarle a dar un plato variado, colorido, con todo, y que tienen que aprender a sentir diferentes sabores. Muchas veces por esto cuando estamos en etapas tempranas de la vida, dentro de los primeros meses de vida, cuando iniciamos la alimentación complementaria, se les recomienda muchas veces de no dar o no iniciar con alimentos muy dulces o agregar azúcar ni sal, precisamente para no dar un poco de énfasis a esos tipos de preferencias de alimentos en los niños, que sabemos que lo dulce va a prevalecer sobre lo salado, ¿no? Pero es muy importante enseñarles. ¿Por qué? Porque sabemos que los alimentos, las frutas, las verduras principalmente, van a favorecer y van a estimular a nuestro sistema inmunológico a tener un efecto protector sobre la persona, ¿no? Sobre su sistema en general, sobre su cuerpo y su organismo.
protegiéndole no solamente contra enfermedades infecciosas, sino protegiendo contra enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades alérgicas, el asma, ¿no? Recordando principalmente que hoy es el Día Mundial del Asma, pues el asma es una enfermedad que se ayuda o se previene tratando de tener una mejor alimentación. Mejora la microbiota. Hoy en día, pues la microbiota son todos los gérmenes que tenemos o que nos rodean o tenemos en nuestro organismo, y esto sabemos que tiene un efecto importante para mejorar a este sistema inmunológico. Por eso es muy importante generarlo o enseñárselos desde pequeños a tener una buena alimentación desde edades muy tempranas, ¿no? Adelante, doctora. Y voy a bajar mi manita, eso. Y complementando lo que comenta Vivian, la importancia del etiquetado y quitar estos personajes es para ayudar a tomar la mejor decisión. Como bien decían, esto se supone que se esperaría en casa, pero a veces en casa no tenemos esa información o no tenemos esa orientación y educación alimentaria. Entonces, llegamos al supermercado y decimos, quiero cuidar mi salud y no sé por dónde, y entonces el etiquetado nos permite. Ahora, pensando en niños, todo lo que llama la atención, todo lo que es colorido y esos personajes, pues me van a llamar la atención y yo lo voy a querer, no porque sea bueno para mí, sino porque me llama la atención. Entonces, al quitar esos personajes, yo quito ese estímulo visual que invita al niño a pedir, ¿no? Y entonces, al no ser llamativo, lo mismo le va a dar al niño una caja azul que una caja blanca, y yo ya tengo esa oportunidad de ofrecerle otra cosa que sea mucho más saludable y que le permita tener este crecimiento y desarrollo que se espera a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el etiquetado en este momento, para que no haya esta sobreestimulación en cuanto a la elección de los alimentos. Algo muy importante que dijo la doctora Vivian y que me pareció que es lo que vamos a hablar en este webcast, es acerca del sistema inmunológico, de cómo los alimentos nos pueden ayudar a fortalecer, a evitar enfermedades. Pero antes de llegar a eso, me gustaría preguntarles, doctora Elvira, ¿cómo es que de repente agarramos una manzana, una fruta, una verdura, nos la comemos y luego qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa o qué recorrido hace y cómo es que esto puede traer beneficios? Y ahora sí, luego me gustaría hacer esta pregunta de dónde entra ahí el sistema inmune, pero por el momento así. Ok, bueno, la digestión la alimentación en el proceso completo es muerdo cualquier alimento, ¿no? Y entonces la digestión empieza desde la boca, ¿no? Se dice, empiezo a masticar, la saliva hace parte de su actividad, que es empezar a degradar ciertos nutrientes, ¿no? Entonces las muelas y los dientes al triturar empiezan a ayudar a hacer el alimento que esté más chiquito, para que cuando llegue al estómago, vía nuestro principal conducto, el esófago, no nuestro pasillo enorme, ¿no? Que para llegar al estómago, y como me acuerdo mucho en mis clases de primaria y en los museos, en Universum, donde explican que el estómago pues es la licuadora, ¿no? No es tanto como la licuadora pensando, pero los jugos gástricos y todos los componentes que tenemos en el estómago permiten todavía hacer que el alimento esté en pequeñas partes, para que justamente se puedan obtener de los alimentos los nutrientes. Es decir, el vehículo se va por un lado y el nutriente queda disponible, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a absorber algunos nutrientes, ¿no? Algunas vitaminas, o se empiezan a poner partes más chiquitas. Llega el momento en que el estómago está lleno y entonces necesitamos vaciar esa bolsa, ¿no? Y pasa al intestino. Entonces, en el intestino, recordemos que el intestino delgado es una cosa enorme, larga. Qué bueno que es larga y que es enorme, porque es lo que nos permite absorber a lo largo de todo ese intestino todos los nutrientes que necesitamos, ¿no? Dependiendo de la parte del intestino, se absorben los aminoácidos, que es la parte chiquita de las proteínas, ¿no? De la carne. Cuando decimos, es que cómete las proteínas, cómete la carne, lo que nos interesan son esos aminoácidos, esas cosas chiquitinas, y se van absorbiendo. Los lípidos no se absorben como si nos comiéramos la mantequilla, sino en pequeñas partículas, ¿no? Que necesitan ciertos acompañamientos para ser absorbidos, ¿no? Y así hasta llegar al intestino grueso, donde se absorbe el agua, ¿no? Y ya por fin
pues terminamos la digestión y eliminamos del cuerpo lo que no necesitamos. Entonces ahí, por eso también los alimentos, como lo comentaban en un inicio, la importancia de los probióticos. Y los probióticos no solamente es los alimentos, consumimos estos, perdón, estos nutrientes o estos elementos que nos ayudan a mantener, a mantener la salud, sino que también nos permiten mantener un intestino en condiciones adecuadas. Si pensamos cuáles son nuestras condiciones de vida para los seres humanos, es cierta humedad, cierta oxigenación. Nuestras bacterias o nuestra bioma, ¿no? Nuestra biota necesita un bioma específico que justamente esta combinación de alimentos permite que ese intestino esté saludable, esté confortable, para que nuestra biota pues se pueda crecer y nos pueda ayudar a la salud. Entonces, a grandes rasgos, eso sería lo que pasa desde que yo me como un alimento hasta que eliminamos lo que el cuerpo no necesita. Doctora Isabel, justo hablando de esta parte de cómo es esta alimentación y de todo el proceso que lleva, que termina pues desechando todo lo que no necesitamos, ¿dónde entra nuestro sistema inmunológico? ¿En qué parte está de este funcionamiento? Bueno, el sistema inmunológico está desde el inicio, es más, desde antes que te alimentes, porque el sistema inmunológico está compuesto por varias ramas de la inmunidad. Y una de las ramas que es fundamental en todo esto es la rama que consideramos inespecífica. La inespecífica es desde lo que representan las barreras. Por ejemplo, para que no entre un germen, estamos cubiertos de piel o cubiertos de mucosa, que evitará que entren estos gérmenes, y la integridad de esas mucosas dependen también de la nutrición, de la cantidad de agua que ingresa. Posteriormente, ya que un germen atraviesa o llega a una barrera, también tenemos una cantidad de acidez o de alcalinidad en los tejidos que también detiene a los gérmenes, es parte del sistema inmune inespecífico y que también depende sustancialmente de la nutrición y de la hidratación. Posteriormente, ya cuando un germen se brinca todas esas barreras, pues tenemos otra barrera inespecífica que son células que se comen a todos esos bichos que van entrando, principalmente a las bacterias, a través de un proceso que se llama fagocitosis. Y la fagocitosis es un mecanismo totalmente dependiente de la nutrición. O sea, la célula requiere gran cantidad de micronutrientes principalmente para poder comerse una bacteria, destruirla y desecharla, e incluso para que esos desechos que ella elimina de una bacteria muerta, por ejemplo, sean reconocidos por un tejido, por un sistema que ya llamamos específico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que después de que ya se lo comió, lo fagocitó y lo destruyó, los pedacitos son reconocidos por otras células y empiezan a producir una respuesta contra ese germen, por ejemplo, anticuerpos o una respuesta celular contra esos gérmenes. Todo esto te lo platico porque la nutrición es absolutamente el proceso que requiere todo este mecanismo para funcionar. Cualquier cosa que no le llegue a través de la nutrición provocará una alteración de la barrera, una alteración del pH o una mala fagocitosis, o una fagocitosis buena, pero no un reconocimiento específico, no producción de anticuerpos. La producción de anticuerpos son proteínas también y requieren de aminoácidos que el organismo haya ingerido para una buena provocación. Es muy evidente la relación de la nutrición y la inmunidad desde el conocimiento de las enfermedades por deficiencia alimentaria. Por ejemplo, en la desnutrición, en la anorexia y todos esos tipos de padecimientos, lo vemos muy claramente, como el paciente tiene un defecto inmunológico marcadísimo en todos estos aspectos. Y por otro lado, que también se estudia mucho y que tiene una gran relación con el asma, la relación también de la obesidad con las enfermedades inflamatorias. O sea, ni para un lado ni para el otro. Y por eso es que al principio me refería con que puede ser sano, para un obeso es sano no comer poquito y para un flaco es sano comer más. O sea, es a lo que me refería al inicio, y porque yo voy a tratar en este punto de hablar un poco más y defender el aspecto de la relación de las enfermedades con la nutrición. Porque hablar del sano que requiere comer, pues como que es un poquito más
general y tenemos un poco más de evidencia, tenemos el plato del buen comer, sabemos cuánto le corresponde proteínas y de aminoácidos y todo lo demás, pero a un enfermo no, un enfermo tiene una necesidad totalmente diferente, e incluso un sano que no recibe ciertos nutrientes o ciertos alimentos o micronutrientes o agua o etcétera, puede desarrollar un tipo de enfermedad inmunológica autoinmune o inmunodeficiencia o incluso una enfermedad por hipersensibilidad como son las enfermedades alérgicas. Los alimentos en este caso pueden ser buenísimos, pueden ser malísimos, porque la alergia alimentaria también existe. Doctora Vivian, justo algo que quiero pues explicar y que se quede un poco más grabado es que la alimentación no es que cure tampoco las enfermedades que tenemos, sino que previene. ¿Cómo es no confundirnos con esto? Porque hay veces que en los titulares vemos vitamina C cura el COVID y esto no es cierto. Lo que puede hacer es prevenir, pero no puede curar una naranja o algo que tenga la vitamina C de esta enfermedad tan mortal que creo que si hubiera sido el chiste, pues ya no estaríamos los números no serían tan elevados. Doctora Vivian, ¿cómo es esto? Bueno, para que pueda existir un proceso de fortalecer al sistema inmunológico, recordemos que el sistema inmunológico, como lo comentó la doctora Rojo, es una parte importantísimo para poder protegernos a nuestro organismo, tanto de agentes agresores, tanto de lo bueno como de lo malo, y lo va a aprovechar para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces, estos alimentos, como son las fuentes de vitamina C, de vitamina D, de vitamina E, folatos, todos estos alimentos o estos nutrientes que son importantes para que funcione nuestro sistema inmunológico, lo que generan en cantidades adecuadas, genera que estimule y fortalezca nuestro sistema inmunológico. No quiere decir que porque yo voy a tomar vitamina C voy a estar bien y ya me voy a curar. Como muchos te dicen, toma vitamina C para que no te enfermes de gripe. No, lo que va a generar es que va a liberar radicales de oxígeno, va a liberar muchos otros factores que van a fortalecer a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, en asma y en enfermedades alérgicas hay mucha relación con la presencia o las cantidades altas o dosis normales, pero cantidades altas de vitamina D se han visto que fortalece a nuestro sistema inmunológico y previene de estas enfermedades alérgicas, o también, por ejemplo, ayuda en el paciente que tiene COVID al mejorar a nuestro sistema inmunológico a que tenga una mejor función como tal, y entonces previene que tengamos estas enfermedades alérgicas. De igual manera, por ejemplo, los antioxidantes, el pescado, que son altos en folatos, todo esto nos ayuda a que tengamos una mejor función del sistema inmunológico, ¿no? Adelante, doctora. Y bueno, es también importante recalcar que, bueno, los nutrientes, como lo mencionamos desde el inicio, ¿no? Lo que nos funciona lo que necesitamos para que nuestro sistema inmune funcione, como lo hemos mencionado, son los nutrientes, que son desde los macros, que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos, como vitaminas y nutrientes inorgánicos, o lo que conocemos como minerales, ¿no? Entonces, para cada momento del proceso del sistema inmune, como ya fue mencionado, algunos de estos nutrientes tienen, digamos, protagonismo para que eso funcione, ¿no? Como por ejemplo puede ser el complejo B, principalmente B6, B12, dependiendo del proceso en el que estemos, y igual que zinc y selenio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que estos alimentos, reconocer cuáles son estos alimentos que son fuente de estos nutrientes para que nosotros los consumamos, ¿no? Pero ningún alimento por sí mismo es mágico y va a tener todo, ¿no? Y entonces, quizá hay alimentos fuentes como la naranja, asociamos vitamina C, asociamos sistema inmune y listo. Recordemos que los alimentos, si bien es cierto, no curan por sí mismos, pero sí apoyan al tratamiento, y existe esa parte, y por eso existe la dietoterapia, que es el tratamiento a partir de los alimentos y complementa la farmacoterapia. Entonces, existen estos fitonutrientes, ¿no? Como la vitamina C, que en ciertas dosis previenen, pero a veces necesitamos aumentar estas dosis para que tengan un efecto mayor, y alcanzarlo con alimentos nos cuesta mucho trabajo, y por eso necesitamos utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Que en nutrición clínica
lo usamos mucho. Entonces, lo importante aquí es, si nosotros queremos mantener un sistema inmune para COVID o para lo que sea, sí necesitamos consumir todos estos alimentos y diferentes alimentos, porque lo que tiene uno, no, el que es alto en vitamina C es bajo en selenio, por eso necesitamos a su compañerito que va a tener selenio, ¿no? Entonces, si yo los junto, voy a tener vitamina C y selenio, y eso es lo que hace una alimentación saludable y es lo que hace una alimentación correcta, ¿no? Por eso, desde un inicio, comunicábamos esta información. Entonces, siempre que hablamos de nutrición y inmunología, ¿no? O inmunonutrición, pues es cuando los nutriólogos nos sentimos como muy céntricos, ¿no? Porque realmente no solamente es comer, sino escoger estos alimentos y esta estrategia que va a ayudar a las personas a mantenerse sanas y las que están enfermas, ayudarles a controlar esa enfermedad y si se puede, dependiendo de la enfermedad, pues que realmente lleguen a esta recuperación. Doctora Isabel. Sí, muy bien. Y esto que acaba de comentar Elvira realmente es fundamental porque los micronutrientes o los nutrientes también, los macronutrientes, tendrán efectos diferentes en diferentes mecanismos de acción del sistema inmunológico. Por ejemplo, y solamente como ejemplo porque todos tendrán una función distinta, el cobre me ayuda a que las células maduren y empiecen a convertirse en productoras de anticuerpo, o el hierro favorece el transporte de los fagocitos que se muevan y que vayan a comerse esas bacterias, o no sé, el zinc también se relaciona con la producción de señales de citocinas, o sea, las células se comunican a través de señales y esas señales se les conoce como interleucinas o citocinas, y esas señales también dependen de que penetre un micronutriente a la célula y favorezca que esa célula pues libere alguna sustancia o produzca una señal. Por eso es que es tan importante, como dice Elvira, seleccionar todos, o sea, no nada más uno que tenga vitamina D o vitamina C o vitamina B, sino combinar todos estos para poder obtener todo lo que el organismo requiere, porque requerimos una gran cantidad de micronutrientes y nutrientes en diferentes proporciones para funcionar correctamente. Y bueno, además de estos micronutrientes, el efecto que estos micronutrientes tienen sobre la microbiota. Entonces, es como muy complejo decir, bueno, solamente las naranjas te van a ayudar. Se ha hablado mucho para COVID, pero ahora hay una gama de alimentos que sabemos que favorecen la respuesta inmune contra virus y principalmente, bueno, pensando en COVID, y que otras cosas que también no son alimentos, ¿no? Incluso la alegría, la tranquilidad, la yoga y cosas por el estilo que también pudiesen ayudar y mejorar la respuesta inmune asociados a una buena nutrición. En el chat de Milenio nos preguntan que si tiene algo de relación, bueno, no relación, nos preguntaron lo siguiente. ¿Qué opinan de las dietas basadas en el tipo de sangre? Yo no escuché la pregunta. Doctora Elvira. Es que yo no escuché tu pregunta, se cortó el audio. Se cortó un poco. ¿Qué opinan de las dietas que se basan en el tipo de sangre? Ok, dependiendo del tipo de sangre, los alimentos que uno puede o no debe comer. Bueno, hasta el momento nosotros no hemos encontrado alguna evidencia que realmente relacione esto, ¿no? Entonces son estrategias que se encuentran, ¿no? Para hacer dietas de moda y utilizar mitos alrededor de la alimentación. Entonces, no hay ninguna alimentación todavía, al menos hasta el día de hoy. No hay un estudio que realmente pueda decir que si eres tipo A, los alimentos que mejor te funcionan son estos, y si eres tipo B, y si eres positivo o negativa, entonces no, eso es un mito, ¿no? La alimentación va de acuerdo a tu estilo de vida, va de acuerdo a a tu edad, a tu sexo, a tu vida cotidiana, si tienes alguna enfermedad o no, y es totalmente personalizado, es totalmente individual. ¿Tiene alguna relación esto también, doctora, con el sistema inmunológico? ¿Con estas dietas? Las dietas, los patrones a partir de la sangre, ¿no? Sí, la sangre con el sistema inmune y aparte con la alimentación, o así no hay estudios sobre esto.
el sistema, si tienes tratando de entender la pregunta, ¿no? Es si porque soy tipo A, mi sistema inmune funciona de una manera diferente. No, el tipo de sangre no nos afecta ningún funcionamiento, o sea, no afecta el funcionamiento del cuerpo, no nos hace funcionar de manera diferente. Ok. Continuando con lo que estábamos preguntando, doctora Vivian, ¿existen alimentos? Creo mencionó también que existían alimentos que podrían desencadenar en algunas cuestiones como enfermedades o padecimientos. ¿Existen alimentos que puedan provocar enfermedades? Ya vimos que no curan, que hay alimentos que no curan, que previenen, pero ¿existen alimentos que nos podrían perjudicar a nuestro sistema inmunológico? Bueno, sí, efectivamente sabemos que son alimentos que no nos favorecen para nada en cuanto a nuestro sistema inmunológico y al organismo, ¿no? Por ejemplo, se considera sobre todo la alimentación de tipo occidental, es decir, todo lo que es frito, basado en harinas refinadas, todo ese tipo de alimentación que sabemos que son comidas rápidas y que generalmente están llenas de calorías, pero se llaman calorías vacías, y yo creo que Elvira nos va a ahondar un poquito en las famosas calorías vacías, que lo único que van a generar es incrementar grasa, que no es saludable, van a generar incremento de carbohidratos vacíos, que nos van a favorecer a que desarrollemos diabetes, que van a favorecer el desarrollo de enfermedades alérgicas, que van a disminuir el que tengamos una adecuada alimentación, y por ejemplo las frutas procesadas, todo lo que son alimentos confitados, el pan blanco con harina refinada, las papas fritas, las hamburguesas, todo ese tipo de alimentos realmente no nos ayudan en absoluto para tener una adecuada alimentación y favorecerían al desarrollo de otras enfermedades. Sí, comentando o retomando lo que decía Vivian, bueno, si bien es cierto hay una relación directa entre azúcares simples, es decir, el azúcar, por ejemplo, el azúcar que viene en los refrescos, ¿no? O que viene en las cajetas, en las mermeladas, si yo los consumo en excesos, que es mucho más fácil tomar azúcar en exceso en bebida que en cajeta, por ejemplo, sí hay una relación que afecta y hace lento nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, por horas sí se ha identificado esto, entonces también por esto la importancia de nuestro etiquetado y que nuestros niños y nadie consumamos alimentos altos en azúcares, porque estos azúcares son los simples, son los que nos hacen daño, ¿no? Ahora, con respecto a este término de calorías vacías, es un término que se utilizó hace tiempo, ¿no? Cuando los alimentos no nos daban proteína y nada más nos daban energía, ¿no? Entonces, si un alimento no nos daba proteína, entonces se consideraba vacío porque no nos aportaba ese nutriente. Sin embargo, nos dimos cuenta que las proteínas no solamente son importantes, sino los 3 y los 5 son importantes, entonces ya se consideran alimentos hiperenergéticos, ¿no? Que son en una poquita cantidad, nos dan mucha energía, que puede ser solo por grasa, solo por azúcar, y los más dañinos son los que son por azúcar y grasa, ¿no? Esos son los peores, y que son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que son los alimentos que inclusive en algunas asociaciones se reporta que ni siquiera son alimentos, sino son productos, porque realmente sus ingredientes no contienen ningún alimento, ¿no? Entonces, y esos son los que están relacionados con este proceso inflamatorio que afecta al sistema inmune y que afecta a todo lo que ya sabemos de obesidad, diabetes y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos tomar en cuenta, y que sí, efectivamente, el azúcar simple, el exceso de este azúcar, una de sus afecciones, además de la obesidad, a corto plazo, a nivel interno, nos va a afectar en nuestro sistema inmune, nos va a hacer un sistema lento. Y pues cuando tenemos un germen, pues no queremos un sistema lento, no queremos un sistema que haga su chamba pronto. Doctora Isabel, hablando de enfermedades inflamatorias y de enfermedades que pueden causarnos también riesgos, ¿qué relación, y también aprovechando que fue Día Mundial del Asma, qué relación tiene el asma con los alimentos? Bueno, esto dependerá muchísimo de varios factores, como la genética. O sea, los pacientes asmáticos
en su mayoría, casi el 30% de la población asmática en el mundo son niños. De hecho, el asma es la primera causa de atención en urgencias. Ocupa, creo que, la 10ª causa de atención hospitalaria en cualquier otro tipo de cosas. Es muy frecuente, es un padecimiento muy común. Y bueno, los alimentos tendrán importancia desde el inicio de la gestación. Por ejemplo, una persona que tiene genética para tener esta enfermedad alérgica se les llaman atópicos, es decir, tienen ese gen que les va a favorecer para tener alergia. Bueno, habrá alimentos que para nosotros son altamente nutritivos, pero que para ellos son altamente alergénicos. La nutrición desde el embarazo podría tener importancia ciertos alimentos para sensibilizar a los productos. Ya cuando nace el bebé, pues obviamente damos un énfasis principalmente en la alimentación exclusiva al seno materno, y después cuando empezamos a introducir alimentos, siempre los introducimos un poco tardío comparativamente con el resto de la población. Pero lo que se sabe ahora es que además de que debe ser una alimentación cuidadosa, debemos proteger la piel. Sabemos que el alimento que toca la piel sensibiliza a un paciente y lo hace más alérgico. El alimento que entra por la boca normalmente crea un fenómeno que se llama tolerancia. Entonces, el alimento tiene una importancia fundamental, pues desde que el paciente se está gestando, en cuanto a las enfermedades alérgicas me refiero, y ya después cuando el bebé nace, que tiene que ser alimentado al seno materno, cuando lo empezamos a lactar, y casi siempre cuando el paciente ya pasó esa etapa, el alimento tendrá importancia, pero ya no para la enfermedad alérgica, sino para otro tipo de enfermedades. Sabemos que hay alimentos que favorecen las enfermedades autoinmunes o alimentos que favorecen la obesidad, y la obesidad, como comenta la doctora, tanto Elvira como la doctora Moncayo, pues es un patrón que induce la liberación de hormonas como las leptinas, que favorecen la inflamación sistémica, y el organismo inflamado pues es mucho más propenso a tener otro tipo de enfermedades. Por eso, por ejemplo, que COVID les da como mucha mayor gravedad a las personas obesas. A las personas alérgicas pareciera que no, ¿verdad? Pero ese es un tema que tocaremos en otro momento. Sin embargo, bueno, la importancia de los alimentos en las enfermedades alérgicas son para bien y para mal. Para bien, porque una buena nutrición, una sana nutrición llena de todos la combinación de colores, como dice Elvira, y la combinación de alimentos, pues favorecerá que mis mecanismos de acción contra infecciones y contra todo lo demás sea efectivo. Pero una alimentación a lo mejor muy sana, pero en un paciente con genética para desarrollar alergia, puede ser mala también. Entonces, tendríamos que individualizar en cada caso. Doctora Vivian, ¿cómo es esta relación desde tratar al paciente asmático infantil, niños, con respecto a la alimentación? Bueno, esto profundizando un poquito también en lo que dijo Isabel y lo de la alimentación en los niños, es importante recordar que el asma es una enfermedad, como lo comentó Isa, que necesitamos dos factores importantes. El primero es la predisposición genética y el segundo son los factores ambientales que se van a desarrollar alrededor del individuo para generar la presencia de esta enfermedad. Entonces, dentro de la genética, pues eso muchas veces no lo podemos cambiar. Eso está determinado por cada individuo. Sabemos que hay algunos genes implicados dentro de nuestra codificación genética, dentro de nuestro ADN, que nos va a determinar que podamos tener esta enfermedad. Pero lo que sí podemos modificar y ver es la alimentación, como dijimos, desde que están en el embarazo hasta que ya nace el niño. Entonces, una alimentación materna de la madre cuando el bebé está gestando es primordial para que esta enfermedad tenga una menor presencia, o si se va a desarrollar, se desarrolle de una manera más tardía y de una forma más controlable. Ahora, cuando estamos ya que tenemos al niño, ¿cómo podemos generar o cómo puede estar relacionada tanto la nutrición con la presencia del asma? Sabemos que uno de los factores que se
ha postulado a lo largo de los años, y que si bien hay posturas de que sí sirve y otras de que no sirven, sabemos que todo se inclina más a que tenga un efecto protector, es la lactancia materna. La lactancia materna no solamente es específica para el mismo ser, o sea, es de humano a humano, tiene una ligerez, un tamaño de proteína mucho menor, lo cual genera que tengamos una menor sensibilización. Es muy raro que un bebé tenga una alergia a la proteína de la leche. ¿Y por qué empiezo con la alergia a la proteína de la leche y la alergia a los alimentos? Porque el individuo que es alérgico va a generar algo que nosotros llamamos marcha alérgica. La marcha alérgica no es más que el camino que siguen la historia natural que tiene el individuo que va a ser alérgico desde que nace hasta que es un adulto. Y generalmente inician con alergia a alimentos, dentro de esto alergia a la proteína de la leche. Cuando tenemos un niño que tiene o se sospecha que tiene alergia a la proteína de la leche, no es que le quitamos inmediatamente la lactancia materna, lo que hacemos es modificar un poco la dieta de la madre con la finalidad de que este niño tolere esa leche materna. En algunos individuos, algunos bebés que son muy sensibles o tienen una alta sensibilización a la proteína de la leche, lo que hacemos es que damos fórmulas hidrolizadas en diferente cantidad o altamente hidrolizadas, y algunos van a llevar inclusive esenciales, donde vamos a partir o fraccionar de cierta forma a esta proteína de la leche, haciendo que el paciente la pueda tolerar. Pero estos pacientes también pudieran sensibilizarse a lo largo de la vida y desarrollar otras enfermedades alérgicas. Y sabemos que pueden generar alergia entre los 2 y los 4 años de edad, alergia respiratoria, debutando con asma. Entonces, sabemos que el paciente que tiene alergia a la proteína de la leche no siempre va a hacer síntomas digestivos, también pueden hacer síntomas respiratorios y tener asma por alergia a la proteína de la leche. Y entonces son pacientes que tienen tos, que tienen sibilancias, que pueden generar inclusive reflujo gastroesofágico, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico darnos síntomas extradigestivos como el asma por reflujo. Y son pacientes que necesitamos dar tratamiento a las dos patologías. Entonces necesitamos conocer cuál es la alergia que está determinando esta enfermedad para poder dar un tratamiento específico. Porque también conocemos muchos que dicen, seguramente tu hijo tiene alergia a la proteína de la leche o tiene alergia a algún alimento, y ahí tenemos a las mamás quitándoles todo. Le quitan el huevo, le quitan la leche, le quitan todo. Entonces, le quitan el pescado, y tenemos pacientes que caen en desnutrición por quitar alimentos que realmente no son necesarios quitar. Entonces, aquí es importantísimo, y si quiero enfatizar, conocer o llevar al especialista con la finalidad, el objetivo de conocer cuál es el alimento que lo está agrediendo, y si es un alimento, porque puede ser que no sea un alimento como tal, para poder evitar que caigamos en esas desnutriciones por quitar alimentos de manera innecesaria. Entonces, sí es importante la parte de la alimentación en las enfermedades alérgicas. En el asma, pues sobre todo, como ya les comenté, lo que se ha visto relación con el incremento del asma es la comida occidental, basada alto en grasas, alto en carbohidratos, ¿no? Que pudieran generar, y alto en azúcares, que pudieran generar que haya un giro del sistema inmunológico a unas células que son células que producen inflamación en el sistema inmunológico, generando que haya un desbalance de nuestro sistema inmune a la producción de enfermedades alérgicas, y dentro de esta el asma. Adelante, doctora Elvira. Muchas gracias. A mí me gustaría mucho complementar esta respuesta de Vivian con la lactancia materna, que es el mejor alimento, ¿no? O sea, no por nada se recomienda, pero nada más es lactancia materna ya, sino y que lo lacte un mes y ya con eso fue suficiente. No, desgraciadamente la lactancia materna de un mes sí nos ayuda, pero no es suficiente. Entonces recordemos que la lactancia materna, por lo menos y que le tiene un beneficio o que protege en cierta medida al chaparrito o chaparrita, son los 6 meses, pero si lo podemos prolongar al año estaría mucho mejor, y eso es lo que va a proteger a nuestros niños. Entonces, no nada más porque le di el calostro, porque muchas veces con que le des el calostro, que es la parte amarillita de la leche, es suficiente. Ahí es todo lo más nutritivo de la leche. No,
lo más nutritivo de la leche es durante todo el proceso, y es lo mágico que me gusta del cuerpo humano, ¿no? Que el cuerpo sabe qué es lo que va necesitando de acuerdo a la maduración que va teniendo el aparato digestivo de los chaparritos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la lactancia materna, y recordemos que es un poco lo que también mencionaba Vivian, del cuidar a la mamá, porque recordemos que hay sustancias que pasan por la leche. Entonces, no es que queremos que la mamá sea vegana, o que la mamá no coma mucho, o que la mamá tenga demasiados cuidados y seamos unos quisquillosos para la mamá, ¿no? Sino que es importante recordar que hay muchas sustancias que pasan de la leche materna al pequeñito, a la pequeñita, y entonces eso hace que, pues, si el organismo no está todavía suficientemente maduro, pues tenga estos efectos, o por ejemplo la cafeína, lo que pasa por la leche. Entonces tenemos a un niño sobreestimulado y podemos mal pensar por otro lado, y lo que pasa es que pues, simplemente pasa, ¿no? Entonces, por eso el binomio madre-hijo es tan importante, porque todavía es una relación muy estrecha, sobre todo en la lactancia materna, ¿no? Y entonces, esta es la parte que queremos enfatizar de la lactancia materna, y pues que los lugares de trabajo pues favorezcan también y nos permitan que las mamás tengan espacios para la lactancia, ¿no? No solamente por la mamá, sino pensando en el niño y en el futuro adulto que vamos a tener. Y con respecto a la alimentación occidental, sí quisiera enfatizar y especificar qué es la comida rápida, ¿no? Porque México está en el occidente y tenemos la dieta de la milpa, y esa dieta de la milpa es igual de buena que la dieta mediterránea, entonces que ha tenido muchos beneficios. Entonces lo importante es identificar que los alimentos como la pizza, como las hamburguesas, las papas fritas, rebosantes y requemadas de grasa, un aceite rehusado son los que nos va a afectar, ¿no? Entonces, con la alimentación que se ha demostrado que no es nada benéfica para nosotros, es justamente la comida rápida, pensar que esa es la comida occidental que no nos funciona. Si pensamos en la comida de la milpa, que somos parte del occidente, esa es la que nos va a funcionar y está mucho más relacionada con nuestros usos y costumbres. Doctoras, me gustaría ir resumiendo un poco lo que hemos hablado, y hemos hablado de muchísimas cosas. Una de ellas ha sido la fuente que tienen los alimentos cuando los comemos, y esto que tenemos y que nos beneficia a nuestro sistema inmunológico para prevenir enfermedades. Sin embargo, hay veces que también algunos médicos, o a veces ni siquiera los médicos, recomiendan, o vemos en redes sociales que recomiendan tal suplemento o tal vitamina C, que te lo tomes aparte, que te lo tomes en pastillas. ¿Qué tan recomendable es tomar suplementos alimenticios? Y si estos no son, mejor encontrarlos en las frutas y verduras que compramos diario en el mercado. Doctora Isabel. 100% lo ideal es que el paciente lo ingiera en los alimentos. O sea, sí llegamos a suplementar los médicos cuando encontramos una deficiencia. Tenemos que hacer un estudio y evaluar a cada paciente, porque a veces, aunque lo coman, tienen una deficiencia en un factor intrínseco en el estómago y no absorben una vitamina, tendríamos que suplementarla. O pacientes que tienen alguna otra carencia o alguna intolerancia de otro tipo. Lo ideal es que el paciente lo ingiera. No, lo recomendado no es. Solo son excepciones donde recomendamos suplementos específicos y en cantidades específicas, porque han demostrado cierta evidencia. Y una de ellas es, como lo mencionaba la doctora Vivian, porque, por ejemplo, hay evidencias que niveles altos de vitamina D pueden inhibir ciertas reacciones inflamatorias en la vía respiratoria, pero no habría un alimento o no habría una cantidad de alimentos que me den esas cantidades. O sea, me dan ciertos niveles. Por lo tanto, en esos casos muy particulares se suplementa, pero lo ideal es que no. Lo ideal es que el paciente ingiera todos los nutrientes o micronutrientes a partir de los alimentos. Doctora Elvira. Sí, y es muy importante recordar que las vitaminas, los multivitamínicos y estos suplementos que se venden a veces tan libremente no son inocuos, ¿no? A veces uno dice, ay, ¿qué tal? Son vitaminas, ¿no? ¿Qué tanto me pueden afectar? Nos pueden afectar mucho, ¿no? Entonces, no son dulcecitos, y aún los dulces no son los más benéficos en nuestra salud, pues entonces, pensando en esa relación, estas vitaminas ni para niños, ni para adultos mayores, si tenemos una buena alimentación, no las necesitamos, y al contrario pueden ser perjudiciales
perjudiciales. Entonces, ojo con estos multivitamínicos y un poco también retomando la recomendación de ir con el especialista es pensando en las mamás, ¿no? No les damos, las mamás no toman un fármaco y se lo dan al niño nada más, o nosotros como adultos no damos fármacos a nuestros amigos o familiares, pues nada más porque pensamos que le va a hacer bien, ¿no? Igual con los alimentos, ¿no? Lo que me funcionó a mí no necesariamente le funciona al otro, porque la alimentación que me prescribieron fue específicamente para mis necesidades, ¿no? Entonces, igual es que yo me quité las harinas, me funcionó, pues sí, pero no necesariamente te funcionó y estás saludable y no necesariamente es lo que necesita tu cuerpo. Entonces, ahí la invitación es que así como no nos automedicamos, así como vamos al médico para atender nuestra salud y para que nos dé la prescripción farmacológica, también es la invitación que vayamos al nutriólogo para que realmente nos pueda dar esa prescripción dietética que necesito para mantenerme sano o esa dietoterapia que me va a ayudar a sentirme mejor, a controlar mi enfermedad o ayudarme a recuperar. Entonces, eso ni con los multivitamínicos ni con ninguna situación es nada más porque lo vi en una app, ¿no? Sino es importante que se acerquen a los que estamos formados para que podamos cuidar junto con ustedes su salud. Y doctora Elvira, hablando también un poco de lo que también ha comentado en otros espacios, algo que me llamó la atención es justo cuando menciona que esto de la nutrición no es que lo veamos de un día para otro. Es decir, si estoy comiendo ahorita sanamente y hoy tarde, mañana y noche comí bien, y entonces ya mañana me olvido de la dieta y entonces pues ese día no tuvo, a lo mejor tuvo un poco de beneficio. Pero ¿por qué por qué la nutrición la vemos a largo plazo? Los efectos de una buena alimentación, digamos que sí se pueden ver rápido, pero no son tan significativos como quisiéramos, ¿no? Así de, ya por un día que me comí bien, quiero bajar esos 20 kilos que tengo de más. No, desgraciadamente no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no funciona así de rápido, ¿no? Necesita tiempo para hacer cambios, necesita tiempo para hacer ajustes, y ese es el tiempo que nosotros le vamos permitiendo a nuestro cuerpo regresar a esa situación de saludable, ¿no? Entonces, inclusive hasta por protección del cuerpo no es conveniente bajar 20 kilos, 10 kilos en 2 semanas, como luego pasa, ¿no? Podemos inclusive afectar más nuestra salud, y nuestro tema principal, que es el sistema inmune, es de los primeros que se ve afectado cuando hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagan, ¿no? Entonces, el tiempo que necesitamos es el tiempo que nuestro organismo necesita para que ese cambio tenga un efecto benéfico para funcionar, ¿no? Porque acuérdense que el cuerpo es como una máquina, y entonces no podemos parar en seco una máquina, ponerle reversa y ahora camina, ¿no? O de primera a cuarta sin que le pase nada. Entonces, por eso vamos poco a poquito estos efectos benéficos que tenemos en los cambios dietéticos, que inclusive, ¿cuánto tiempo necesita un antibiótico en funcionar? No es de un día para otro, ¿no? Necesita también un tiempo para ayudarle a nuestro sistema inmune. El antibiótico le ayuda a nuestro sistema inmune a hacer su chamba, ¿no? Entonces, el organismo tiene su tiempo para estar bien, entonces lo que hacemos es acompañarlo en ese proceso para cuidar a que esté bien. Doctora Isabel. Exactamente, la cantidad de procesos que desarrolla el organismo para combatir las infecciones son muchísimos. Y lo vemos muy evidentemente cuando no empieza el sistema inmunológico inmediatamente a responder. Es bastante lento recuperar todos esos mecanismos, o en las chicas que tienen anorexia y que están bastante deteriorados su sistema inmune, no regresa rápidamente. A veces puede tardar muchos meses en que el proceso para evitar infecciones o para evitar algún otro tipo de gérmenes se dé. Así es de que sí tenemos que ser pacientes. El organismo es muy sabio, y así como pierde una función, no la pierde lentamente, también para recuperarla, recupera lentamente. Y hay que aprender a hacer hábitos para que esto se haga un proceso continuo en nuestro organismo. Me gustaría ir finalizando un poco la plática y que me comentaran justo a lo mejor no como verlo, bueno, sí verlo como algún tip o alguna recomendación. ¿Cómo empezamos o cómo podemos empezar a cuidar nuestra alimentación? Doctora Vivian.
Bueno, yo creo que una de las cosas principales es hacer conciencia de que tenemos a lo largo de que la vida va pasando, sabemos que tenemos una expectativa de vida mucho mayor. Y por lo tanto, al tener una expectativa de vida mucho mayor, necesitamos llegar a esa edad que pensamos llegar de la mejor forma. Entonces, eso se tiene que hacer siempre desde pequeños, y si no, ya desde más grandes, pero siempre es un buen momento para empezar con una vida saludable. Entonces, recordar comer todos los grupos de alimentos, recordar que no porque voy a comer sano con todos los grupos de alimentos me puedo comer todo lo que yo quiera, no. Las porciones son muy importantes, recordar que es importante también como parte de una buena alimentación y de una vida saludable, hacer ejercicio y dormir bien. Si no juntamos las tres cosas, no vamos a poder tener una vida saludable. Y esto nos va a ayudar no solamente a que se reparen nuestros tejidos, sino a evitar enfermedades crónicas, no solamente como el asma, sino también como el cáncer, que sabemos que tiene mucha relación con el tipo de alimentos y el tipo de estilo de vida que llevamos. Entonces, yo cierro con eso, que nunca es tarde para llevar una alimentación saludable, que hay que cuidarnos y que hay que hacer ejercicio como parte de la buena vida, la vida saludable que queremos tener. Doctora Elvira, ¿cómo podemos empezar a cuidar nuestra alimentación? Una vez que decidimos vamos a comer sano, siempre es bueno tomar, hacer como bien decía Vivian, conciencia, ¿no? Pero esta conciencia es, no solamente es quiero comer diferente para estar sano, sino es qué puedo hacer, ¿no? Porque muchas veces sí, me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a hacer ejercicio, voy a hacer el desayuno y luego voy a comer, me voy a ensayar. Y entonces en el papel o en nuestro imaginario resulta todo perfecto, pero en nuestro día a día no es tan perfecto, ¿no? Entonces, porque ni me puedo levantar a las 6 de la mañana, ni me pude hacer el desayuno y la ensalada esa deliciosa que vi en alguna aplicación resulta que no me gustó, ¿no? Entonces es empezar a no solamente hacer conciencia, sino además estar en acompañamiento del especialista que nos va a ir haciendo estas recomendaciones de acuerdo a nuestro día a día, a tener un estilo de vida que es como lo que menciona Vivian, es ver con qué puedo empezar. Si puedo empezar solamente con desayunar, ya estamos del otro lado. Parece chiquito, pero simplemente el ingresar un desayuno y un desayuno que me dé lo que necesito, eso me va a ayudar a lo largo del día. Si ya logré el desayuno, entonces voy con el siguiente cambio y así sucesivamente va a ser mucho más exitoso para nosotros. Que si quiero cambiar toda mi vida de 20, 30 años y lo quiero cambiar en una sola semana, va a ser muy agobiante en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esa sería de las recomendaciones para empezar una alimentación correcta, es qué tiempo de comida quiero cambiar, no sé si es por tiempos de comida, o qué alimento me falta, porque a veces con el simple hecho de hacer una reflexión de qué alimentos me falta, me faltan alimentos de hoja verde, perfecto, ¿cómo los puedo incorporar, no? No me gustan las ensaladas, perfecto, no pasa nada, entonces las puedes incorporar en un guisado, las puedes incorporar en tu sopa y ya estás incorporando estos alimentos, ¿no? No existen preparaciones únicas, no existen formas únicas en los alimentos y eso es lo importante también para invitar a nuestra imaginación, qué tal que llevamos un chef dentro, ¿no? Doctora Isabel, ¿cómo podemos empezar a cuidarnos, alimentarnos, sanamente? Bueno, me uno a lo que dice Elvira, tenemos que tener acompañamiento, o sea, nuestro país está acostumbrado a no ir ni al nutriólogo, ni al psicólogo, o sea, nada más van y a la farmacia y se automedican cuando creen que tienen algo. O sea, el doctor Google y el doctor Yahoo son los más conocidos en México. Sin embargo, bueno, lo ideal para mantener esa buena salud es tener un acompañamiento nutricional con un experto, por supuesto, cuando tengo una deficiencia y cuando no, pues ver mis prioridades, mis horarios, mi economía. Muchas veces las dietas no se asocian a lo que yo puedo gastar o lo que yo quiero gastar, ¿verdad?, en alimentos. Entonces, eso es súper importante y aunque parezca un cliché, yo siempre lo digo al final de cualquier plática, come frutas y verduras es la primer parte, el primer paso para tener una buena nutrición, porque eso es lo que menos comemos, frutas y verduras y, bueno, completar todo esto, como dice Vivian, con todo el esquema para que el sistema inmune jale, pues que será
la serenidad, la felicidad, el ejercicio, el buen sueño, y con esto vamos a lograr seguramente que nuestro sistema funcione mucho mejor. Y bueno, para finalizar me gustaría que me comentaran dónde las podemos encontrar, qué es lo que hacen todos los días de su trabajo, y qué es lo que están haciendo ahorita. Si quieren empezamos con la doctora Vivian. Perdón, sí. Bueno, yo soy alergóloga pediatra y pues doy consulta en el Hospital Ángeles de Interlomas. Estoy a sus órdenes. No solamente veo niños, también casi todos los alergólogos vemos niños y adultos. Mi teléfono del consultorio es el 55 52 47 40 97 y estoy a sus órdenes para que puedan comunicarse conmigo en caso de que tengan duda de alguna enfermedad alérgica. Y también estoy en las redes sociales y les puedo dejar mi correo electrónico, que es vmoncayo@alergiapediatrica.com, y en el Instagram como vmoncayo72. Muchísimas gracias, Brandon, por la invitación y por este foro. Elvira, es un placer, e Isabel, compartir con ustedes este foro. Muchas gracias, doctora. Doctora Isabel, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? Muchas gracias, Brandon. Pues yo soy alergóloga con formación de médico internista. Sin embargo, como dice Vivian, pues vemos niños y adultos en todos lados. Yo tengo un consultorio en satélite, en el edificio Zurich, y me pueden localizar al teléfono 55 81 13 39 34. Y bueno, también a través de las redes sociales, a través de Facebook, en la página Alergia e Inmunología del Estado de México. Para lo que se llegue a ofrecer, estoy a sus órdenes. Por supuesto, en este momento representando al Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, el cual pues me honro en presidir en este momento, y que también tiene una página a la cual pueden comunicarse y buscar algo muy importante, ver que sus alergólogos o sus especialistas estén certificados y saber que están en manos de un especialista con la preparación correcta. Y por supuesto que esa sería la vía. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Doctora Elvira, ¿dónde podemos encontrarla y cómo va el avance de la nueva licenciatura que creó la... Sí, estamos muy contentos porque ahora en agosto esta nueva licenciatura de Ciencia de la Nutrición Humana empezamos. Entonces, todos los que estén interesados en cursar esta licenciatura pueden entrar a la página nutrición.facmed.unam.mx. Ahí van a encontrar toda la información de la licenciatura, de las convocatorias y del proceso de admisión. Ahí es donde me encuentran. Ahí también hay un apartado de contacto. En ese apartado me pueden mandar un correo electrónico y me encantará conocer sus dudas y me encantará poder platicar con todos ustedes al respecto de la alimentación. Y pues ahí los vemos en Facultad de Medicina de la UNAM. Con eso nos divertimos casi todo el día. Muchísimas gracias, doctoras, y muchísimas gracias también al público de Milenio que nos sintonizó hoy. Y pues los esperamos el próximo miércoles con otro tema que va a ser el regreso a clases. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo a las doctoras y nos vemos. Gracias, Brandon. Gracias a todos. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tardes, ¿no? Tardes todavía. Gracias, doctoras.